De esta manera, entonces, le cedo la posta al profesor Cristian, que va a dirigir todo el debate el día de hoy. Adelante, profesor Cristian. Muy buenos días y muchas gracias, coordinador general de secundaria, licenciado Ismael Yana Tomairo, estimadísimo jurado que hoy nuevamente nos acompaña en esta mañana de martes 15 con nuestro querido debate, ¿verdad? En la cual dos aulas pues exponen y argumentan sus posturas, deliberan, proponen, exhiben su preparación informativa en cuatro ejes que son muy importantes. El primer eje, educación e identidad. Segundo eje, medio ambiente y sostenibilidad. Tercer eje, política y gobernabilidad. Y finalizamos con el último eje, que es cultura e identidad nacional. Va a haber, para hacer este debate mucho más ágil, va a haber unas pequeñas modificaciones. Es decir, a nuestros estimados expositores del día de hoy, vamos a comenzar con el primer eje. Se va a plantear una pregunta para los dos alumnos de sus respectivas aulas. Ellos van a exponer su propuesta. Inmediatamente va a comenzar la parte de la réplica o la parte contraargumentativa. ¿Qué proponemos el día de hoy? Que los estudiantes en ese momento no realicen exactamente una pregunta al aula amiga, sino que propongan un cambio a la propuesta señalada. ¿Me dejo entender, estudiantes? En ese sentido, necesitamos, para enriquecer el debate, que todos los estudiantes que participan el día de hoy, por favor, estén con un lapicero y un lápiz para poder apuntar las afirmaciones del aula correspondiente. Exhorto, por favor, a los estudiantes que hoy participan de nuevo a precisar y estar muy atentos de las exposiciones que hacen sus compañeros el día de hoy. Entonces, con esas observaciones, esas indicaciones y esas precisiones, procedemos al debate. Otra indicación que es muy precisa y muy necesaria para mejorar y enriquecer este tipo de dinámicas. Al momento de exponer, está bien que ustedes puedan sostenerse de la información recabada, es decir, con sus hojitas, pero se les va a pedir, y el jurado también, para poder calificar de una manera más objetiva a ustedes, que al momento de que expongan puedan, por favor, decirlo apoyándose en el material, pero sobre todo bajo sus recursos que ustedes mismos tienen. Es decir, brindar una idea sólida, concisa, y de esa manera las evaluaciones el día de hoy van a ser más pulcras, más objetivas, más justas posibles. También cabe precisar que los minutos de la participación por cada estudiante será de 2 minutos y 1 minuto solamente de refutar. 2 minutos de participación y 1 minuto de refutar. En este momento, entonces, ya damos por inicio a nuestro debate. Les pido, por favor, a los estudiantes que hoy también nos participan, estudiantes de tercer año de secundaria, estudiantes de primer año de secundaria, por favor, aperturar una vez más este debate con fuertes palmas. Muy bien. Dicho estas palabras, comenzamos. Primer eje, educación e identidad.
Para el estudiante Valesca Méndez, de cuarto perseverancia, primera pregunta en este eje. Para usted, ¿la educación pública peruana forma ciudadanos capaces de transformar el país? Repito, ¿la educación pública peruana forma ciudadanos capaces para desarrollar el país? Tienes 2 minutos. Como estudiante peruano, estoy convencido de que el Perú debe priorizar la inversión en la educación. ¿Por qué? Porque es la base de todo desarrollo, no solo individual, sino también colectivo. Si queremos un país más justo, seguro y avanzado, debemos comenzar por formar ciudadanos preparados, críticos y comprometidos. Un pueblo educado sabe elegir mejor a sus autoridades, respetar leyes y puede construir un país más pacífico y moderno. En conclusión, por todo esto, como estudiante que vive las consecuencias de las carencias que sufre la educación, debemos mejorar las autoridades para respetar las leyes y poder construir un país más pacífico. Gracias. Muy bien, primera participación. Vamos con esa pregunta para el estudiante que representa cuarto año Constancia en este primer eje, el alumno Wilka. También la misma pregunta. La educación pública peruana forma ciudadanos capaces de transformar el país. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Probando. Ya. Ante todo, muy buenas tardes. La educación peruana y la educación pública van llevadas de la mano. La educación pública, por ejemplo, no solamente no desarrolla algunas capacidades como son los valores, la educación y entre otras cosas, pero para comenzar, aún no está plenamente formado los ciudadanos capaces para transformar el país, porque persisten de graves deficiencias en la calidad educativa, especialmente en la secundaria, en donde por la poca información y desinformación de algunos estudiantes es que termina muy mal. Por ejemplo, le podemos preguntar a mucha gente que, por ejemplo, anda en las calles y nos preguntamos, ¿qué hacen ahí y por qué no están estudiando una carrera o algo más especializado con su papel? Por eso yo propongo que la educación pública debe ser más priorizada para los estudiantes para evitar su desequilibrio, para no se descarrilen de la vida. Gracias. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Valesca. ¿Debe el Perú priorizar la inversión en educación por encima de otras áreas como la de seguridad e infraestructura? Para usted, ¿debe de ser prioridad el sector educación sobre esas áreas? Sí, claro, como estudiante peruano, estoy convencida de que la inversión en educación es mucho más importante que la seguridad y la infraestructura. ¿Por qué? Porque la educación es la base del desarrollo para poder, no solo individual, sino también colectivo. La educación que queremos para un país más justo está justamente en invertir más en educación. Si tenemos mejor educación, eso se puede invertir en la infraestructura, en la seguridad y podrá formar estudiantes que puedan estudiar con una mejor calidad. Por ejemplo, según la Minedu, en el 2023, más de 40.000 escuelas públicas en el Perú tienen problemas de infraestructura y muchas carecen de servicios básicos como el agua, luz o internet. ¿Qué nos demuestra esto? Esto nos demuestra que se necesita más inversión en educación para que todos los estudiantes puedan tener una educación de calidad. Gracias. Muy bien. Alonso, tienes 2 minutos para poder exponer tu postura, o la postura del grupo.
la educación, el sector de educación, tiene que haber más inversión por encima de otros sectores? Bueno, para invertir en la educación se produce beneficios sociales y económicos más sostenibles a largo plazo y que la seguridad de infraestructura. General porque fortalece la capital humana y reduce la desigualdad y fomenta el desarrollo inclusivo. Según la fuente, el balance del sistema educativo peruano, cerrar la brecha en infraestructura educativa requiere una inversión de 158.832 millones, equivalente al 63% del presupuesto nacional, lo que demuestra la urgente necesidad de priorizar el sector para garantizar condiciones adecuadas de aprendizaje. Muy bien. Después de las exposiciones de los estudiantes de ambos grados de este cuarto año de secundaria, empezamos la ronda de rebate. ¿Ya? Vamos con respecto a Alonso Huinca, respecto a la postura de Vallejo, que nos ha hablado de pues tener estudiantes más preparados, con más concepto de crítica, educados, porque ella ha apuntado a algo muy importante, ha descrito un Perú pacífico. Respecto a eso, Alonso, ¿qué podrías proponer de la propuesta ya hecha por Valesca? O quizás alguna observación oportuna. Tienes un minuto. Por lo que me dijo la expositora Valesca, dijo que deberíamos priorizar que los estudiantes tuvieran una mejor educación, algo que sí estoy de acuerdo, pero para un Perú más pacífico no creo que deberíamos seguridad, no, deberíamos tener una mejor infraestructura y priorizar mejor las áreas públicas en donde se desperdicia ese poco aprendizaje que realizan los alumnos, ya que sin ese aprendizaje que realizan los alumnos es porque las academias y entre otros es la deficiencia de algunas carreras. Gracias. Muy bien. Valesca, Alonso acaba de mencionar respecto a buscar que nuestros colegios tengan una mejor infraestructura para que de esa manera nuestros estudiantes estén más preparados para que puedan desarrollarse en un nivel académico futuro. En ese sentido, ¿qué otras cosas más podrías proponer desde el punto de vista de tu equipo? Respondiendo a la pregunta al expositor Alonso, quiero decir que ¿cómo obtenemos una seguridad y una buena infraestructura si no tenemos una buena inversión en la educación? Una educación débil forma ciudadanos sin voz. Una educación fuerte construye un país con un futuro muy grande. Con esto quiero decirle que sin una buena inversión en la educación, en los colegios, ya sea público o privado, es obvio que se necesita una inversión buena para poder tener una buena seguridad y una buena infraestructura. También tener unos buenos docentes para que puedan formar ciudadanos sin carencias educativas. Gracias. Excelente, muy bien. Respecto a la segunda pregunta que se planteó sobre la educación pública peruana, forma estudiantes capaces de transformar el país. Alonso Huinca, ¿qué ha podido o cómo ha podido interpretar su equipo esa parte en la cual la educación pública peruana es esencial para poder formar estudiantes que sean capaces de transformar la estructura del país? Porque es una meta a largo plazo, ¿verdad? Y es una responsabilidad muy grande. ¿Qué es lo que han podido evaluar tu equipo?
En cuanto a la educación, en la educación pública hemos podido evaluar que tiene muchas deficiencias, así como la falta de valores o otras deficiencias que pueden ser en educación. Y como sigo, para poder tener una educación íntegra y llena de conocimientos, tienen que ir llevados de la mano de los profesores, ya que sin los profesores no puede haber un Perú mejor. Ejemplos son las universidades, academias, en donde no se fortalecen los valores y otras cosas. Sin estas cosas podríamos pensar que el Perú puede estar mejor o peor, aunque no creo. Pero con esta situación vivida que estamos viviendo ahorita, en una crisis política donde tenemos presidentes inventos y donde no tenemos una infraestructura política necesaria para seguir un país fuerte, yo creo que deberíamos reforzar más la parte pública de la educación que otras áreas. Gracias. Valesca, respecto a los valores que ha mencionado su compañero Alonso, y usted también dijo, ¿no? Estudiantes sin voz. Esa es una frase que realmente me causó impacto, y seguramente a todos también los que asisten en este auditorio con este debate también. Estudiantes sin voz. ¿Nos podría explicar un poquito más al respecto? Para mí significa que los estudiantes que no pueden tener una educación privada, sino los públicos, a pesar de sus limitaciones, las escuelas públicas cumplen un rol fundamental en la formación de ciudadanos capaces de transformar el país. ¿Por qué? Porque es inclusiva, llega a millones de estudiantes, incluso en zonas andinas o rurales, en donde antes no había una buena educación y que gracias a las escuelas públicas se puede lograr eso. La educación pública no es perfecta, pero es el único espacio donde un hijo de campesinos puede soñar con cambiar el país y lograrlo. Gracias. Muy bien. Aplausos para los debatientes. Nos dirigimos entonces al segundo eje inmediatamente, que es medio ambiente y sostenibilidad, los cuales pues comenzamos con la primera pregunta para nuestro estudiante Mendoza de cuarto Constancia, Fabricio Mendoza. Fabricio, ¿puede el Perú, para usted, convertirse en una economía sostenible sin depender de la minería tradicional? Tienes 2 minutos. Bueno, primero que nada, darle un saludo a ustedes jurados y a mis compañeros respectivos. Y en seco digo que no. Y no es un no, por ahora. Ahorita mismo estamos viendo que la minería, de hecho, es demasiado importante a nivel económico. Primero voy a hablar del nivel económico. Ya, a diferencia de la minería es una potencia económica para el Perú, dejando atrás el Estado a otros factores, ya sea la pesca o la agricultura o la ganadería, lo cual, si bien es bueno en economía, estamos dejando aparte a otros lados. Viendo el lado ambiental, prácticamente la minería es una desgracia, que es lo que me ha tocado investigar. No solo por el ecosistema en el cual vivimos, que de por sí es contaminación no solo al agua, sino también al oxígeno que respiramos, sino también a las personas que, muy aparte de que trabajen ahí, que de por sí ya tienen adquiridas en su cuerpo enfermedades, es también para las comunidades que viven a sus alrededores, causadas por empresas ya sean nacionales o privadas que buscan tener mayor economía a base de la minería, perjudicando a las personas que viven a sus alrededores. Como caso indignante se podría decir la venta por parte de Dina Boluarte de las líneas de Nazca para tener proyectos mineros.
Muchas gracias. Para la estudiante Huaricancha, que está representando a Puerto Perseverancia, la misma pregunta. ¿Puede el Perú convertirse en una economía sostenible sin depender de la minería tradicional? Absolutamente sí. Perú puede construir una economía sostenible sin depender exclusivamente de la minería. Pese a que la minería es un pilar súper importante para el Perú, tenemos un país súper diverso en agricultura, en pesquería y en energías renovables, sectores que pueden promover un desarrollo más equitativo. Sin embargo, la dependencia de un solo sector, como es la minería, nos puede afectar y puede llegar a causarnos vulnerabilidad, porque recordemos, la minería es un recurso no renovable. Entonces, si estos recursos se acaban, ¿qué nos quedará si no desarrollamos nuestros otros sectores? ¿Cómo podemos lograr esto? Nosotros el dinero que nos da la minería podemos empezar a invertir en la agricultura y el turismo, porque son cosas que son renovables. Entonces, si empezamos a ser un país agroexportador, recordemos que Perú ya es el mayor exportador de arándanos en el mundo, podemos seguir mejorando, porque eso son gracias a las obras de irrigación que se dieron en Lambayeque. Y tenemos un proyecto de Majasigas 2 que se puede dar también en Arequipa. Si usamos estos fondos de la minería para mejorar estas tierras y volverlas fértiles, podemos dejar de depender de la minería, que aparte que nos da daños en el planeta, en el país, también afecta a nuestros ciudadanos. Por eso deberíamos cambiar. Muy bien. Nuestros expositores acaban de mencionar respecto a el impacto medioambiental causado por las actividades en la minería. En ese sentido, Mendoza, Fabricio, ¿el Perú que queremos puede lograrse para usted sin un compromiso ambiental real? ¿El desarrollo de la nación puede considerarse efectiva si no nos comprometemos al medio ambiente? El Perú que queremos puede lograrse sin un compromiso ambiental real. No. De hecho, no tendría que ser un no de ambas partes. No solo el Estado tiene que estar comprometido con una mejoría ambiental, sino también nosotros como ciudadanos debemos de ponernos la mano al pecho y velar por nuestro bienestar, por nuestro bienestar ambiental. Que se puede lograr, obvio que sí se puede. Si es que nos promulgamos, por ejemplo, esto también tiene que ver con la enseñanza que les damos a nosotros los jóvenes. Los profesores deberían en este caso mi profesor Indalecio nos enseña al cuidado, y no solo al cuidado, sino también ambas caras de cómo estamos nosotros perjudicando lo que tiene que ver con el ambiente. Gracias. Muy bien. La misma pregunta para el estudiante Huaricancha, tiene 2 minutos. La misma respuesta, no. Un país no puede mejorar verdaderamente y de forma sostenible sin un compromiso ambiental. El desarrollo económico, social y ambiental están ligados, y un compromiso ambiental es crucial para garantizar la salud a largo plazo. Al cuidar nuestro medio ambiente, no solamente cuidamos nuestros ecosistemas, también nos cuidamos a nosotros mismos. Y un país que destruye su naturaleza también destruye toda su esperanza, porque al destruir nuestros bosques, nuestros ríos y afectar nuestros ambientes, también destruimos nuestra vida, porque dependemos de ellos. Gracias. Muy bien. Para poder comenzar ya la ronda de rebate, Huaricancha,
Respecto al impacto medioambiental de la actividad minera, ¿qué nos puedes informar respecto a la minería aluvional, que afecta, por ejemplo, también la selva, nuestros bosques, ¿no? La minería ilegal? ¿Qué nos puedes nosotros informar al respecto? Sí, según Infonavit, acá tengo información de la que se me ha preguntado, en el país esta economía es ilegal. La mayoría de la minería tradicional o fluvial es ilegal y genera más pérdidas, y esto pone en peligro la seguridad nacional y la biodiversidad, además el medio ambiente y los derechos humanos y la vida de los ciudadanos. Y el abogado César Peña subraya que es importante que la actividad ilícita sea vista no solo como una cuestión económica, sino también como un problema social, porque afecta, nos sigue afectando. Y no solamente en la selva, tenemos otros pueblos, por ejemplo, Espinar en Cusco, quienes nos demuestran que son un pueblo afectado por la contaminación minera, y no solamente a ellos, también el ganado y todas sus vegetaciones, su flora y su fauna de su pueblo. Muy bien. Mendoza, respecto a lo que ella ha mencionado y su consideración que sí, para ella, no sé si has escuchado, para ellos, la minería sí puede llegar a ser un área prescindible en el desarrollo nacional. En ese sentido, usted, que es la tesis contraria, que ha afirmado categóricamente que no, que sí es necesario la actividad minera para el desarrollo nacional, ¿cómo poder mitigar, mermar, aminorar un poco ese impacto ambiental que ella, por ejemplo, ha mencionado? Disculpe, ¿me podría repetir lo último? ¿Cómo podría? Ella ha mencionado un impacto ambiental bastante considerable. ¿Cómo podría proponer su equipo mitigar un poco ese impacto ambiental para continuar con el desarrollo nacional? Yo creo que va más a la educación del pueblo peruano, porque si la gente en verdad supiera de lo que pasa, no se preocuparía tanto por la economía, sino por el ambiente. Y también de lo que he escuchado se refiere a que el Perú también tiene otros factores, como la venta de arándanos, me dicen, pero es que el Estado no ha hecho mucho por esos factores. Más bien, en vez de aumentar o estar en medio, estancado, su misma importancia, ha disminuido. No se ha quedado ahí. Propondría mejor lo más normal, que se podría hacer campañas para la población y también un control con esas mineras ilegales que están en el pueblo peruano. Claro, ¿no? Ambos mencionaron algo muy importante respecto, sobre todo, a la postura de la Luna Guaricancha. Habló sobre el canon minero, que todas las regiones que tienen esa actividad minera reciben un dinero, como tú dijiste, respecto a la obtención de las ventajas de la actividad minera, ¿verdad? Entonces, con ese canon minero, pues, se produce el desarrollo de las regiones, ¿verdad? Entonces, muy bien. Ha sido entonces la culminación del segundo eje. Ya los estudiantes acaban de plantear sus posturas, unos a favor de la actividad minera como eje central en el desarrollo productivo nacional, y otra postura en contra, que más bien propone que hay otros sectores que pueden ser maximizados en beneficio de todos los peruanos. Por supuesto, ambos también están coincidiendo que la minería tiene un impacto ambiental regularmente severo. Comenzamos así entonces el tercer eje: política y gobernabilidad, a cargo de los estudiantes Moyesaca, de cuarto Perseverancia, y Mauricio Lezama, de cuarto Constancia. Moyesaca.
Señorita, el centralismo, la política centralista para usted o para su equipo, ¿es el principal obstáculo para el desarrollo nacional? Tiene usted 2 minutos para exponer su punto de vista. Primero, muy buenas tardes a todos los presentes. Y la respuesta es sí, porque el centralismo impide que todas las regiones del Perú se desarrollen por igual. Lima concentra más del 50% del presupuesto nacional según el INEI, mientras que muchas regiones siguen sin agua, sin carreteras ni acceso a salud. Esto genera una desigualdad profunda entre la capital y el resto del país. Además, cabe advertir que la descentralización actual es incompleta. Los gobiernos regionales no tienen suficiente poder ni recursos para lograr su realidad. Un ejemplo claro es Loreto, una región rica en recursos, pero con comunidades abandonadas, sin servicios básicos. Según Descentralización Perú, más del 70% de decisiones importantes se siguen tomando desde Lima. Por eso, el centralismo no solo retrasa el desarrollo, también excluye a millones de peruanos. Entonces, un país no puede avanzar si solo una ciudad recibe el futuro y las demás se quedan por justicia. Muchas gracias. La misma pregunta para Mauricio Lezama. ¿Puede Perú convertirse en una economía? Disculpe. El centralismo, la política centralista, es el principal obstáculo para el desarrollo del Perú. Ante todo, muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, señores jurados, público en general. Prende su micro, por favor. Ahora sí, empezamos. Ante todo, muy buenas tardes en general, señores jurados y debatientes. Sí, exactamente. El centralismo es un problema, porque ¿cómo se puede hablar del desarrollo nacional si solo una ciudad concentra el poder de los recursos y decisiones? El centralismo no solo es una forma de regresión del Estado, es una barrera que impide obtener el Perú que nosotros soñamos. El centralismo concentra la mayor parte del presupuesto y la inversión en la capital y pocas regiones, lo que genera profundas desigualdades económicas, sociales y territoriales en el Perú. Según la UNSP, en Perú solo el 30% del presupuesto nacional se distribuye a las regiones, mientras Lima concentra más del 50% del PBI y de los servicios públicos. Por eso, el centralismo no solo es un obstáculo, es una barrera estructural que impide que el país crezca de manera justa y equitativa. Superarlo nos permite de que cada región pueda desarrollarse a su debido modo. Gracias. Muy bien. Buenas acotaciones respecto, ¿no? A los porcentajes dados por el estudiante. 30% es recibido para las regiones y el 50% solo para Lima. Bien. En ese sentido, Moyesaka, ya después de haber expuesto sobre el centralismo y la preocupación que esta problemática todavía persiste, ¿verdad? A pesar de que no podemos tampoco ser injustos, hay políticas nacionales que están siendo dirigidas para evitar precisamente el centralismo, sino más bien pluralizar, como tú dices, el desarrollo nacional, ¿no? Que todas las regiones también tengan las mismas oportunidades, porque ese es el punto que todo el mundo apunta, ¿verdad? Sobre todo bajo una política de gobernabilidad y el proyecto de Perú Nación, ¿no? La corrupción para usted, ¿es el mayor impedimento para construir el Perú que queremos en este siglo XXI? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Fundamente 2 minutos. Sí, porque la corrupción destruye la base del país, la confianza, la justicia y el desarrollo. La Contraloría informó que en 2023 el Perú perdió más de 24.000 millones de soles por actos de corrupción. Ese dinero pudo haber financiado escuelas, hospitales o agua potable, pero se perdió por la mala gestión y el robo de autoridades. Además, según Ipsos, más del 80% de peruanos ya no confían en el Congreso ni en sus autoridades. Un país sin confianza no puede avanzar, porque sin confianza no hay inversión, ni participación, ni justicia. La corrupción no solo afecta al Estado, también rompe la esperanza de miles de jóvenes que quieren un país limpio y justo. Por eso, la corrupción no es solo un obstáculo, es una amenaza constante al Perú que soñamos. Porque el Perú que queremos no se construye con manos sucias, sino con valores firmes y decisiones libres. Gracias.
La misma pregunta sobre el tema de la corrupción, si es un impedimento para construir el Perú que todos queremos, Lezama. Sí, ¿cómo vamos a producir un país justo, moderno y competitivo si una parte del presupuesto desaparece cada año en redes de corrupción? Por eso la corrupción es el mayor impedimento para construir el mejor Perú que deseamos. La corrupción roba directamente del presupuesto público y reduce la capacidad del Estado para brindar servicios básicos. Según la fuente de Contraloría y el diario Gestión.p, entre 2021 y 2023 la corrupción causó pérdidas por 72 millones de soles, equivalente al 12.7% del gasto público. Ese dinero habría permitido construir más de 1.600 colegios o 50 hospitales. También la corrupción genera desconfianza en las instituciones y afecta a la inversión y desalineación a la innovación. Por fuentes de la IP del Perú, según Transparencia Nacional, Perú ocupa el puesto 121 de 180 en percepción de corrupción en 2023, bajando del puesto 101 en 2012. Por lo tanto, la corrupción no solo roba dinero, roba futuro. Si deseamos un Perú justo, competitivo y digno, tenemos que enfrentar la corrupción como un principal obstáculo a derrotar. Gracias. Continuamos con usted, Mauricio. Respecto a lo propuesto por usted en el tema del centralismo y la corrupción, ¿qué otros aportes podría proponerle? Quizás ha hecho de repente algún apunte que la estudiante Moyesaka ha podido aportar. ¿Qué propone usted? ¿Qué podría mejorar el argumento de ella? Porque ambos han coincidido sus posturas respecto a que sí, la corrupción en efecto es un mal que hay que combatir constantemente a través de varias políticas. De repente usted podría decirnos en un minuto, Lezama, ¿qué ha podido investigar al respecto? En diversos casos, la corrupción afectaría en general a nosotros mismos por no saber tomar la democracia suficiente. A lo que dijo mi compañera, su punto de vista no me parece muy cercano al mío, porque su centralismo a veces en casos es bueno y a veces en casos es malo, según Patricio Corberina, director nacional de la U. ¿Podría repetir, por favor, la afirmación que acaba de hacer del centralismo? Sí, según Patricio Corberina, el centralismo en a veces casos son buenos y a veces son malos, pero en la ocasión que hubo en la pandemia, el centralismo sí fue bueno porque el gobierno debió ocuparse. Ya. En ese sentido, Francesca Moyesaka, él ha afirmado que el centralismo en algunos momentos de la política nacional es bueno, es provechoso, sobre todo en el contexto del COVID, ¿no?, que todos sufrimos. ¿Usted qué opina? ¿Qué puede rebatir? Tienes un minuto. Okay, con respecto a lo que dijo mi compañero, podría decir que sí, pero también el centralismo no se puede hablar de desarrollo si en real, no se puede hablar de desarrollo real si solo una ciudad concentra el poder, si solamente avanzan, por ejemplo, Lima, y dejamos de lado lo que son las otras regiones. Entonces, en ese caso, podría decirme que el centralismo ¿Es perjudicial? Sí. Muy bien. Aplausos, por favor. A los estudiantes y todos los estudiantes que están participando hoy día. Muy bien. Vamos con el siguiente eje. Ya hemos terminado impresionantemente el eje 3. Pasamos entonces al último eje.
Cultura e Identidad Nacional, a cargo de Caguana, de Cuarto Perseverancia, y Maite Cebrera, de Cuarto Constancia. Caguana. Los jóvenes peruanos valoran lo suficiente las expresiones culturales del país. ¿Crees tú que la juventud valora realmente las expresiones culturales? Sobre todo, y para ser más precisos, en nuestro colegio hay una especie de, hay una actividad en la cual nosotros estamos llamados, exhortados a poder participar en una danza, ¿verdad? En esta institución educativa. En ese sentido, para usted, los jóvenes peruanos y los jóvenes de Cristo Amigo, ¿valoran lo suficiente las expresiones culturales de nuestra patria? Bueno, primero que nada, buenas tardes, buenos días a todos. Y mi respuesta es no. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Por qué empezamos a sentir tanta vergüenza de nuestra cultura? Últimamente nos hemos visto atraídos hacia culturas extranjeras, dejando de lado lo que es la historia e identidad del país. Y ahora, respondiendo a su pregunta, sí, se ha mostrado un gran desinterés últimamente por parte de los jóvenes de ahora, incluyéndome, claro, como joven y estudiante, que catalogamos la cultura y la danza últimamente como anticuada y aburrida, por no seguir estándares quizás de la moda de hoy en día. Y quiero también nombrar a aquellas instituciones que son un factor en este problema, ya que promueven muy poco lo que es el desarrollo de la cultura e identidad en actividades extracurriculares. Y pues aclarar que hoy en día no solamente podemos denominar a alentar a nuestra selección deportiva, llamarla patriotismo, cuando hay diversas maneras de demostrar que realmente eres peruano. Y para terminar, quiero mencionar a que los padres y adultos se olvidan que somos la siguiente generación que dirigirá el futuro, y que si se pierde la historia y tradiciones y si no se transmiten de manera adecuada, que serán olvidadas, o como dice esta frase célebre, un árbol que pierde sus raíces muere. Muchas gracias. Muy bien, la misma pregunta para Maite Cebrera, que hoy por supuesto está representando a Cuarto Año Constancia. Los jóvenes peruanos, Maite, ¿valoran lo suficiente? ¿Realmente valoramos, ¿no?, las expresiones culturales de nuestro Perú? Muy buenas tardes. Como dijo alguna vez José María Arguedas, no hay progreso real en un país que desprecia su alma. Y yo me refiero al decir esto, que los jóvenes peruanos se alejan de su alma, se alejan de su originalidad, orientándose, como ya mencionaron, a lo extranjero. Y no solo es por sus gustos, sino porque se olvidan de lo propio, se olvidan de su identidad, su origen inicial. Por eso mi postura es crítica ante la pregunta. Aunque en el Perú es uno de los países más diversos del mundo, esto no se demuestra en respeto ni orgullo. No es solo con palabras, sino se realiza. Por ejemplo, los jóvenes, más que todo en las escuelas, piensan que lo indígena es bajo, que lo indígena es pasado, y cuando hay actividades por celebrar de nuestra nación, lo hacen más que todo por obligación, y cuando quieren decir su opinión y cuando quieren participar se sienten como intimidados porque piensan que otras personas le pueden decir algo negativo sobre ello. Como señala Benavides, la juventud peruana no participa ni se identifica plenamente en las expresiones culturales propias, porque ha crecido en un entorno que las margina. Mientras esto no cambie, seguiremos construyendo una identidad débil, fragmentada y ajena a nuestra historia.
con tan solo decir que muchos jóvenes peruanos prefieren celebrar el día del Halloween antes que celebrar el día de la canción criolla el 31 de octubre. Gracias. Muy bien. Estudiante Caguana, ¿conocemos y valoramos adecuadamente nuestras culturas originarias? Mi respuesta es no. En muchos casos se conocen, pero no se valoran lo suficiente. Un ejemplo de esto, que lo demostró la Universidad del Pacífico del Perú, con una infografía realizada por los estudiantes, donde se nota el estado crítico de nuestras lenguas originarias en estos momentos. Aquí tengo una imagen de lo que es en que esta infografía nos muestra el bajo porcentaje en el que se encuentran ahorita mismo nuestras lenguas originarias. Nadie las habla, las catalogan como antiguas, que ya no se promueven en el colegio. ¿Podrías indicarnos, por favor, lo que dice? Aquí las tienen. Es una pequeña infografía, sí, pero tiene mucho de qué hablar. Y aparte también quiero hablar sobre un ejemplo de nuestra presidenta, en que se atreve a entregar en que 42% de nuestro territorio, un patrimonio natural, que son las líneas de Nazca, a empresas extranjeras, demostrando su desinterés en el país. Y también en que propongo apoyar ciertas causas, en que ciertos artistas, talento peruano que se ve hoy en día. Ejemplos, tenemos a Lenin, un chico que ha demostrado en que su gran interés en la música y la cultura peruana, haciendo canciones que no solamente hablan sobre la realidad del país, sino que también en que promueve la lengua quechua andina. Y en que, claro, como peruano quiero decir que no esperemos hasta perder toda nuestra cultura, hasta olvidarnos de nuestras raíces, porque uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Muchas gracias. Continúa la intervención de Maite, también con la misma pregunta. ¿Crees tú que valoramos nuestras lenguas y nuestras culturas originarias? Mi postura es que no. No se valora lo que no se conoce. Y empezamos desde donde pasan mayor tiempo los jóvenes. Las escuelas, zonas públicas, hasta en su propia casa, tienen que empezar a conocer para poder aprender a valorar nuestro país. Se enfocan más en nuestra capital que en las zonas indígenas, cuando realmente debería ser las zonas rurales el centro de todo, ya que desde ahí empiezan las buenas acciones de cada persona. Muy bien. ¿Algo más que acotar? El mayor porcentaje de peruanos en discriminación son de las zonas urbanas hacia las zonas indígenas. Gracias. Estamos ya a punto de comenzar nuestras refutaciones. A ver, Caguana, ¿crees que hablar de zonas indígenas es propio de identidad nacional y es propio de crear una idea de nación en la cual todos pertenecemos? Es propio de hablar de zonas indígenas, y pongo eso entre comillas. Pues llamándolo pueblos indígenas suena un poco
un poco racistas de parte del peruano, porque forma parte de nuestro país, sigue siendo nuestra identidad y cultura. No hay que denominarla por nombre, así como en que empezamos a catalogar de malo al cholo, al ser en que andino, al ser serrano, en que hablar sobre pueblos indígenas nos aleja más de nuestra cultura y nuestra identidad como peruanos. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Maite Sembrera. En tu ambiente escolar, ¿cómo podrías, de repente has hablado con tus compañeros de cuarto Constancia, cómo podrían ustedes propiciar ese reconocimiento y valor a nuestra identidad cultural expresado en nuestras culturas originarias? ¿Cómo podríamos empezar desde el colegio, desde la escuela? ¿Cómo podríamos empezar? Primero, conociendo más de nuestro país. Luego, practicándolo todos los días, día a día, integrándonos cuando hayan eventos patrios, poder participar sin necesidad de que sea como una obligación, sino integrarnos a ello. También podríamos mejorar también la comunicación que tenemos con los docentes y tener más confianza al preguntar sobre otras zonas y no tener miedo de ser no tener miedo de sentirnos... No tener miedo de conocer nuestro Perú, ¿verdad? Claro. Cohibidos respecto a preguntar y a través de la curiosidad, eso es lo que quieres expresar, ¿verdad? A través de la curiosidad estudiantil, académica, poder conocer más de lo que nuestro lugar de origen nos proporciona, ¿verdad? Muy bien. Este ha sido entonces, queridísimo auditorio, jurado, nuestro debate del día de hoy, martes 15, aquí en nuestra institución educativa Cristo Amigo, Educación y Valores para una Cultura de Paz, educando mentes y corazones. Y precisamente estos tipos de ambiente y espacios son una apertura y un reconocimiento y una fortaleza académica que ustedes puedan desarrollar en esta alma mater Cristo Amigo. Hemos hablado de puntos muy importantes y los expositores de igual manera han concluido y han coincidido en varios puntos. Que la corrupción es un problema muy grave, que tiene que haber una solución, que si bien no va a realizar esta solución inmediatamente, ¿no? Tiene que ser a través de políticas graduales. También han podido presentar una tesis en la cual creen de manera muy interesante que la minería y la actividad minera es fuente de desarrollo nacional, mientras que la otra parte pues ha indicado que no, que debemos de diversificar nuestras actividades económicas nacionales y no solamente concentrarnos en una actividad económica que si bien, sí trae muchas oportunidades de desarrollo interno de nuestra patria, pero también afecta a nuestro medio ambiente. De igual manera también ambos grupos han coincidido que la identidad cultural es un tema en el cual los jóvenes están perdiendo, ¿verdad? A través de quizás culturas extranjeras, que si bien no está mal, porque vivimos en un mundo de globalización, ¿verdad? Todos tenemos que estar y saber y conocer las culturas, porque de eso se trata este espacio de este siglo XXI, la multiculturalidad, ¿no? Ya no hay una cultura por encima de otra, sino todas conviven y convergen
en un ambiente de paz, armonía, libertad y conocerse mutuamente para poder ampliar los conocimientos generales del mundo, que es muy diverso, muy al mismo tiempo que es diverso, que es heterogéneo, también pues plantea discusiones todavía, ¿no? Ya que lamentablemente pues el ser humano aún no ha aprendido que hay bastante espacio en el mundo para todos, ¿verdad? Y no necesariamente uno tiene que estar por encima de otro. Entonces, ese ha sido entonces el debate del día de hoy. No sé si nuestro queridísimo jurado tiene una postura que nos pueda plantear en esta mañana. Muy bien. Entonces, el profesor Indalecio Varías, a quien le recibimos con fuertes aplausos. Buenos días a todos los que están aquí presentes en este evento, ¿no? A los alumnos, al personal directivo, ¿no? Y al jurado también. La verdad que este tipo de eventos para mí es bastante vitalizador, ¿no? Porque permite también que recuperar cierta experiencia que nos estamos de repente de forma pasiva, ¿no? Acostumbrando a que todo el país, digamos, no, nadie hace nada, se dice, no tantas cosas que están ocurriendo en el país, ¿no? Usted lo ha mencionado, ¿no? La corrupción, la educación se está dejando de lado, el tema ambiental, el tema económico, y eso es positivo, ¿no? Que ustedes hoy día empiezan a valorar, ¿no? Y empiezan justamente para que de acá un tiempo tan cercano, después de acá un par de años, nadie va a ser ciudadano, ¿no? Y eso justamente en esta oportunidad que el Colegio Cristal lo está haciendo, va a permitir que ustedes de repente con mejor solidez puedan enfrentar ese tipo de problemas, ¿no? Particularmente que les haga también así como ustedes, ¿no? Y lo que a mí me da pena es que han pasado más de 50 años y seguimos peor que antes, ¿no? Un país que era de repente menos desarrollado que nosotros, que era China, por ejemplo, ahora que es una potencia mundial. Y yo le decía, ¿y su clave cuál ha sido? La parte educativa, pues, ¿no? La parte educativa. Y eso justamente hay que tratar nosotros de retomar eso, ¿no? Analizarlo, y ahora un momento de repente intercambiar ya conseguir director, ¿no? Y efectivamente que eso no quede ahí nomás, ¿no? Y la última parte me impresionó bastante, ¿no? El tema de la cultura, ¿no? Eso también parte de una reforma educativa, ¿no? En nuestro colegio de repente para que los profesores secundarios de repente participen más en la actividad, digamos, de promover lo nuestro, en la actividad alimenticio, en el folclore, es que también desde primaria se empieza a debatir, ¿no? Y la educación es algo integral, no solamente un nivel, ¿no? A veces uno quiere cambiarlo cuando ya se empezó mal, ¿no? Entonces es algo que en nuestro colegio de repente demos el ejemplo, ¿no? De todas las cosas que queremos aspirar, ¿no? En todos los aspectos, empezamos ya, pues, ¿no? Dando ejemplos, ¿no? Con los docentes, por lo menos del personal del colegio. Yo veo que a nivel directivo hay bastante interés en ello. Lo que nos falta de repente es planificar un poco mejor, más así, de repente, oportunamente, porque la actividad a veces no quisiéramos hacerla mejor, pero a veces se nos cruza varias cosas, ¿no? Entonces, de repente, eso nos falta solamente eso, ¿no? Y ya a ver que estamos presentes y efectivamente que sigamos con este tipo de eventos, ¿no? Gracias, muchísimas gracias. Bien. Estudiantes, muchas gracias por haber venido a esta su aula, su auditorio, y también a los presentes como son los jurados y también a nuestro profesor Cristian. Gracias, estudiantes, será otra oportunidad.